Gracias, presidente. Colegas, si hay algo que representa el pasado, el presente y el futuro del Paraguay, evidentemente es el tema de la deuda espuria de Itaipú. Y considero, como dije hace 8 días, que ese sigue siendo el tema más importante en este momento de la República del Paraguay. Hay muchos temas importantes, muchísimos. Y decía del pasado por la corrupción, la impunidad y el entreguismo, y el presente lo mismo. Y si esto no se corrige, el futuro será lo mismo. Pero hay que avanzar. No es tampoco cuestión de repetir lo que ya sabemos, porque la mayoría, yo creo que estamos de acuerdo en ciertos puntos. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una deuda espuria, que se inició en tiempos de la dictadura de Stroessner. También estamos de acuerdo, creo, por las voces que se escuchan, en quién debió pagar la deuda. Y muchos con argumentos sólidos y dicen que sí, debieron de pagar las empresas hidroeléctricas brasileñas. Sin embargo, Itaipú, que es 50% de Brasil, 50% de Paraguay, terminó asumiendo la deuda. Como decía, nadie duda que es un hecho ilegal. Desde aquella comisión bilateral de investigación del año 97, o el informe de la Contraloría también de 1997, podemos después, hay matices, si fue el problema menor o el problema mayor también de ese año 97, pero salto eso porque creo que finalmente no es el punto central del problema. Podemos pasar por la época del gobierno Lugo, y esto sí hago deliberadamente, y si es bandera, pero como leí las declaraciones del presidente del Partido Colorado, de la Asociación Nacional Republicana, que dijo, entre otras cosas, que no se puede responsabilizar al Partido Colorado por la mala gestión de algunos de sus representantes. Está bien. La crítica y la autocrítica luego hace mucho tiempo están ausentes muchos dirigentes de ese partido, ¿no? Paso eso. Pero afirmó una cosa importante. Dijo que el Partido Colorado repudia la deuda espuria de Itaipú. Dijo eso para, después voy a volver sobre las declaraciones y la afirmación del presidente del Partido Colorado. Pero estaba en la época entonces del gobierno de Lugo. En la época de la campaña electoral, recuerdo que Fernando Lugo hacía campaña sobre 6 puntos de la alianza. En la alianza. Y recuerdo que el punto 3 de los 6 puntos de la campaña claramente hablaba de la eliminación de la deuda espuria. Cuando ya se asume el gobierno no reconoció la deuda espuria. Hay documentos, hay antecedentes sobre ese tema. También podemos decir con ese criterio que finalmente Brasil, justamente por lo que decía antes, por el informe de la Comisión Bilateral del 97, por el informe de la Contraloría del 97, y en las conversaciones Lugo-Lula, el gobierno de Brasil termina por aceptar que la Contraloría... El partido electoral
Tu micrófono, Hugo. Hugo, micrófono. Ahí está. Sí, acá me silenció, pero está bien. Gracias, presidente. Entonces decía que, producto de ese debate, del informe de la Comisión Bilateral del 97, de la Contraloría del 97, y en las conversaciones Lugo-Lula, se acepta finalmente que la Contraloría audite la deuda. Lula acepta. Y como bien dijo un legislador en ciertos medios de prensa, eso finalmente queda sepultado con el golpe parlamentario del año 2012, cosa en la que coincido plenamente. Todo eso se sabía. También me hicieron llegar varios documentos y hay que reivindicar la posición de Citrande, del sindicato de la ANDE, en ese tiempo, que también sentó una postura clara al respecto. Pero no es, ya es el punto. Podemos seguir discutiendo si hay más responsables, si no hay más responsables. Yo creo que todos a quienes escuché, incluso con matices de diferencia, aceptan que es una deuda espuria. Yo decía el pasado, el presente y el futuro de la República, del país, del pueblo paraguayo. Hay, creo que acá, dos temas. Hay una nota que recibió el presidente del Congreso, el senador Salomón, una nota con fecha 27 de julio de este año 2021. Firman varias organizaciones sociales de la sociedad civil y también algunas organizaciones políticas, las más conocidas seguramente Itaipú 2023, Causa Nacional, Itaipú es también soberanía. Y colocan 3 puntos. Avanzar y de debatir. El resto sobre la responsabilidad, como dije, como me decía, porque consulté con un constitucionalista sobre si esto prescribe o no prescribe, y me decía, bueno, la prescripción también en la interpretación jurídica depende de la magnitud del delito y las consecuencias del delito, del daño y también de la responsabilidad civil. Pero avancemos eso, dejemos eso para más adelante. Pero decía que hay 3 puntos en esta nota que recibió el presidente del Congreso, que es realmente lo que debería de interesarnos, porque lo otro ya sería una investigación de otro poder del Estado. Uno, lo que se sostuvo y hasta ahora, que el IPU es 0. Y por consiguiente, y esto ahí tiene relación con lo que decía el presidente del Partido Colorado, por consiguiente el gobierno paraguayo, dice la nota, leo una parte, en base al dictamen y los antecedentes incluso de este dictamen, los del 97, etcétera, deben plantear la conciliación de cuentas de Itaipú Binacional al gobierno brasileño. Eso debe hacer entonces el gobierno de Mario Aldo Benítez. Y eso debería entonces exigirle el Partido Colorado tal como lo dice su presidente. El punto 2, que la representación del Estado paraguayo en Itaipú Binacional debe exigir a Electrobras que pague al ente binacional lo que se le pagó de más y que este dinero, así recuperado, sea repartido en partes iguales entre el Estado paraguayo y el Estado brasileño. Ya termino, presidente. Y el punto 3, que se le exija al gobierno de Mario Aldo que de inmediato ejerza la soberanía hidroeléctrica sobre el 50% de nuestra energía de Itaipú y Yacyretá. Me dan un minuto porque acá viene, yo creo que lo más importante. Todo esto podemos seguir discutiendo. Es el debate nacional de, repito, sintetiza el pasado, el presente y el futuro del Paraguay. Podemos seguir discutiendo todo lo que acabo de decir, pero esto sí tenemos que definir.
El canciller nacional, el doctor Euclides Acevedo, dijo recientemente: hay suficientes instrumentos para que el próximo gobierno sea el que negocie realmente. En el 2023 se van a empezar las negociaciones conforme a lo establecido en el tratado. Ya es una posición del gobierno de Mario Abdo. Este gobierno ya asumió de que efectivamente no va a negociar la revisión del anexo C. Ojalá que sí es así. Para mí la autoridad moral y la eficiencia de este gobierno desde luego no le acredita para esa negociación, pero sería importante que tomemos en función a una estrategia y en función a un objetivo, si lo que dijo el canciller se afirma ya en una decisión de que el gobierno de Mario Abdo Benítez efectivamente abandona su interés de negociar o de la revisión del anexo C del tratado. Ese es el gran punto. Esperemos que en los próximos días el gobierno diga qué va a hacer con este informe de la Contraloría y que nos diga: señores, yo ya no voy a negociar, ya no voy a encabezar la negociación. Son los puntos centrales que esperemos en los próximos días. De lo contrario, desde este Congreso, desde este Senado, tenemos que tomar una posición al respecto. Gracias, presidente. Disculpen que me haya excedido.